Sensores de temperatura. Los tenemos de dos tipos, NTC y PTC. ¿Cómo funciona el termistor NTC? Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Los que tienen un coeficiente de temperatura negativo, en inglés Negative Temperature Coefficient o NTC, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. La resistencia PTC, Positive Temperature Coefficient, es una resistencia cuyo valor ohmico depende de la temperatura. Aumenta el valor ohmico a medida que aumenta la temperatura, por lo tanto presenta un coeficiente de temperatura positivo. El sensor de temperatura puede presentar tres fallos que te detallo ahora mismo. Primero, está cortado. Segundo, está cortocircuitado a positivo y a negativo. Y tercero, descalibrado. Pero vamos a explicar cómo funciona correctamente. Consta de una resistencia en la unidad de control en serie con la NTC. Al ser un circuito en serie, tenemos caídas de tensión, que las va a poder diagnosticar por un voltímetro que lleva interno y las tablas que hace una traducción voltaje-temperatura. Vamos a interpretar cuando presente la avería cortada. Al cortarse la NTC, el elemento que interpreta la tensión después de la resistencia de la unidad reconoce 5 voltios y a través de este voltaje sabe el estado del componente. Con máquina de diagnosis indica circuito abierto o cortocircuito a positivo porque interpreta el valor máximo de voltaje en la línea. Es turno de comprender qué sucede cuando se encuentra cortocircuitado. El elemento que interpreta la tensión entre la resistencia en serie y la NTC cuando nos encontramos con un cortocircuito, el valor que ve es prácticamente 0 voltios, por lo tanto interpreta que la resistencia variable se encuentra estropeada, ya que el valor debe fluctuar con la temperatura y nunca llegar a 0 porque es indicativo de avería. En diagnosis se hará la lectura de cortocircuito a negativo o a masa. Ahora vamos a una resistencia que está destalada. Se pueden sulfatar los contactos o adherirse suciedad y varía el valor de medición, por lo tanto es incorrecto. También podemos encontrar fallos puntuales en el sistema. Vamos a diagnosticar ahora el sensor de temperatura y nos vamos a apoyar en un Renault Megane 2. Esquema eléctrico. Seleccionamos la unidad de control del motor. En el buscador ponemos temperatura y nos aparecen dos. Y viene con dos cables. ¿Qué es lo que vamos a tener en ellos? El negativo y el positivo, que va a fluctuar dependiendo de la temperatura que esté identificando el NTC. Haciendo el seguimiento de los cables, uno de ellos va al pin F4 y el otro iría al pin F2 del conector marrón.